Bueno, este viaje de capacitación a lo que es China y Hong Kong se realizó los últimos días de mayo y primeros días de junio. La gente organizadora fue la gente de Agroeducación, cuya personalidad destacada, digamos, es Salvador Di Stefano, y nos acompañaron en este caso, en esta oportunidad, todo el grupo que viajó, dos asesores reconocidos en el sector de mercado y de grano, como son Carlos Echepare y Antonio Ochoa. Para describir el viaje desde el punto de vista podemos decir, de lo que es las distancias, la exigencia que representó, tenemos que decir que es justamente eso, ¿no? Un poco exigente, si estamos hablando de distancias muy largas, de vuelos considerables, en el que hay que tomárselo con toda la calma. Y otra situación que no es menor es tener en cuenta el cambio de horario con respecto a Argentina, que son casi 11 horas de diferencia, tomando como referencia a Beijing. Con respecto a lo que es el contenido en sí del viaje, estuvo muy bien diagramado desde el punto de vista técnico, agropecuario. Visitamos la zona de los puertos, visitamos las principales ciudades y también combinado con la faceta turística de cada una de las ciudades. Las ciudades recorridas fueron Beijing, que es la capital, Harbin, que es una ciudad un poco menor en tamaño, teniendo en cuenta que es China, que está ubicada en la región noreste de China y es la zona rodeada o principal productora de lo que es soja. Posteriormente recorrimos Shanghái, la ciudad reconocida o destacada por los puertos, y finalmente hacia el sur fuimos a Hong Kong, que es parte de China pero se maneja con cierta independencia. Desde el punto de vista técnico, la utilidad del viaje, y para contarle a los productores y asesores que normalmente miran este programa, tenemos que decir, bueno, China es el país gran productor de cereales, principal productor de arroz, el segundo cultivo en importancia es maíz, el tercero es trigo, y soja ocupa un lugar bastante más bajo o de menor producción. Con respecto a maíz, siembran 35 millones de hectáreas, tienen un nivel de producción de esas 35 millones de rendimiento de 6.000 kilos por hectárea a nivel país, con lo cual producen más de 220 millones de toneladas, para darnos la magnitud y la importancia de lo que es el productor chino. No utilizan todavía un desarrollo importante en genética de semillas ni en biotecnología, es un país que en ese aspecto se está abriendo al mundo, pero sí en volumen de producción son muy importantes. En trigo tienen un muy buen nivel de producción, producen alrededor de 120 millones de toneladas de trigo por año, eso es 3 o 4 veces más que nosotros, según el año que tomemos de referencia, y tiene un nivel productivo de trigo muy alto, es decir, son buenos productores de trigo. Y desde el punto de vista de soja, como decía, son productores más chicos, siembran alrededor de 7 millones de hectáreas, el rendimiento promedio obtenido es 1.800 a 2.000 kilos por hectárea. La tecnificación en general que están utilizando en soja es más baja, si tomamos como referencia el productor argentino y el productor americano, así que producen alrededor de 12-13 millones de toneladas. Esa soja que producen como China de ellas propia es la que utilizan para consumo directo humano, son grandes consumidores de soja, y el resto de la soja, que es algo así como el 80% más del consumo total, es la que importan directamente de países principalmente Estados Unidos, Brasil y Argentina. Es decir, siguen siendo grandes compradores de soja. Tuvimos la oportunidad de recorrer fábricas de aceite, procesadoras de soja, y de ver y de visitar cuál es el nivel de desarrollo que tiene esa industria en todo lo que es la costa digamos, de China, y es realmente impresionante. La industria procesadora de soja de China tiene un nivel de tecnificación impresionante, con lo cual seguramente el costo de ese procesamiento es muy bajo. Todo indica desde este punto de vista de que va a seguir siendo un país muy importante comprador de soja por otro. Y como unidades productivas, para describir el desarrollo de las unidades productivas, que ahí hay una diferencia importante con Argentina, es básicamente la superficie y el tamaño. China, recordemos que estamos hablando de solamente China, el 20% de la población mundial, son algo así como 1.400 millones. Las unidades productivas rurales son chicas, 1 a 3 hectáreas. La actividad es prácticamente manual o con muy poca mecanización, pero eso está en un proceso de transformación importante que se describe de la siguiente manera. El productor
típico chino está migrando a las grandes ciudades, donde está el gran desarrollo que pudimos observar. Es realmente impresionante ver el desarrollo en construcción, autopistas, puertos, aeropuertos, impresionante. Entonces, ese movimiento y desarrollo urbano absorbe a lo que es la familia rural china, se da una mejora en la calidad de vida y esas unidades de campo son tomadas por empresas que se van formando y van aumentando la escala. En ese caso nos contaba la gente de la embajada que es donde comienza a haber un proceso de tecnificación un poco más importante. Creo que es lo que tenemos que prestar atención en los próximos años. Con respecto a nuestra relación Argentina con China, nos atendió la gente de la embajada con una muy buena presentación en la cual llegan a la conclusión de que somos uno de los pocos países, por no decir el único, que tenemos un perfil de productor de alimentos tan definido, con el cual con China tenemos una balanza comercial negativa, es decir, le vendemos muy poco en relación a lo que importamos, y no es que importamos mucho, sino que estamos vendiendo poco y de poco valor. Es seguramente un objetivo y debería ser una estrategia aumentar nuestro comercio con un país de semejante tamaño, que a pesar de ese nivel de producción que describimos, sigue siendo importador de todo, porque sus habitantes consumen todo lo que producen y no es suficiente, es decir, necesitan solo para alimentarse del resto de los países del mundo productores de alimentos. Con lo cual esa fue una de las conclusiones, me parece, más importantes, que es lo que deberíamos hacer nosotros como perfil de país productor de alimentos o de materias primas, tratar de vender más a países como esto, tratar de hacer convenios concretos y tratar de vender productos de mayor valor. Sin duda a eso le puede ser muy interesante y muy necesario a China y obviamente muy pero muy útil para Argentina, sobre todo para dar vuelta a esta situación de una balanza comercial tan negativa. Con respecto a la relación de lo que es el productor en China y el gobierno de China, y para compararlo como siempre hacemos en las distintas oportunidades que tuvimos de recorrer otros países, tenemos que decir que el gobierno chino, lejos de poner impuestos, retenciones o algo por el estilo, ayuda al productor chino definiéndole precios mínimos de venta de sus productos, principalmente maíz y trigo, que es donde están puestas todas las, digamos, la dirección en cuanto a aumentar la producción, fijando valores, por ejemplo, nos mostraron alrededor de los $400 por tonelada, con lo cual el productor chino ya sabe que lo que va a producir al menos lo va a vender a ese precio. Y como siempre digo, cuando uno termina de recorrer esto y ver estas situaciones, lo que terminamos destacando es siempre la eficiencia con la que producimos en Argentina y el crecimiento que ha tenido la agricultura argentina a pesar del contexto y a pesar de ser una situación inversa en la cual, lejos de tener un subsidio o un precio de sostén, seguimos soportando un nivel de retenciones en caso de soja realmente alto. Eso es la misma situación que vivimos en otros países y siempre es la conclusión que me traigo, es decir, destacar la eficiencia con la que produce el productor argentino a pesar de todo el contexto.